Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a tratar uno de los temas más interesantes en materia mercantil, empresarial, que nos servirá para hacer una negociación o un negocio más fuerte y que de ahí salgan mejores oportunidades. Estamos hablando de la fusión. Para entender lo que es una fusión, debemos de entender primero su concepto. El concepto de fusión se trata de la unión de dos o más empresas, las cuales unen sus activos, sus pasivos y su capital en una nueva entidad o en una entidad ya existente. Ustedes van a decir, ¿cómo es eso posible? Sí, las fusiones pueden ser de dos tipos. La primera de ellas es la fusión por absorción. En la fusión por absorción existe una empresa fusionante y una o varias empresas fusionadas. La fusionante será la empresa que adquirirá los activos, pasivos y capital de las fusionadas, por lo cual las fusionadas son empresas que van a desaparecer. Pero existe otro caso donde la fusionante es una nueva entidad, se constituye una nueva empresa derivada de la fusión y por ahí todas las demás empresas fusionadas van a desaparecer. Pero vamos a analizar todos los casos. Primero, como les dije, de concepto es la unión de los activos, pasivos y capital. ¿Qué significa? En la fusión, la empresa fusionante va a obtener y se va a responsabilizar, va a obtener los activos y se va a responsabilizar de las deudas de las empresas fusionadas. ¿Qué significa? Que si existe algún acreedor, algún pasivo o algún tercero que se le deba, la empresa fusionante deberá ser la responsable de qué, de enterar y pagar esas deudas. De igual manera, si existen empleados en alguna de las empresas fusionadas, ¿qué va a pasar? La empresa fusionante va a adquirir todos los derechos, la antigüedad, cualquier problema o situación que pudiera llegar a incurrir hasta un laudo de las empresas fusionadas. Entonces debemos de cuidar bastante el momento en que nosotros hacemos las fusiones, porque incluso vienen aspectos en materia, ahora sí, fiscal. Se puede considerar, una enajenación o no, dependiendo de aquellos elementos que se cuiden del artículo 14b que están contenidos en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, ahora es momento de analizar las particularidades de la fusión. Ahora analicemos los motivos por los cuales optaríamos por realizar una fusión. En este caso, supongamos que nosotros somos los dueños de una ferretería y decidimos adquirir a alguno de nuestros competidores. En la adquisición, yo adquiero la razón social en cuestión y me convierto en el nuevo socio de esta segunda empresa. Yo tendré en mi poder, junto con los socios respectivos, dos empresas que se dedican al mismo giro. Algunos podrán decir que en materia económica eso es ocioso, tener que presentar dobles declaraciones, doble obligaciones, tener dos sitios, dos entidades, dobleteamos casi todos hasta los cargos administrativos, por lo cual me resulta ineficiente. Y para poder eficientar tanto la carga, ahora sí, administrativa, y reducir algunos costos que se pueden compartir ya, como quien dice, en materia de corporativo, decidimos realizar la fusión de sociedades. ¿Qué va a pasar? En ese momento las dos entidades pasan a ser parte de una misma y por conveniencia decido conservar mi razón social original, la misma que sustenta mis marcas, mis derechos. Al fusionar la segunda empresa que yo ya adquirí, simplemente estaremos tomando la posesión de todos los bienes, derechos, propiedades e incluso obligaciones de este segundo negocio, y por fines, ahora sí, de poder compartir una misma carga administrativa, unos solos controles, digamos un solo departamento de marketing y de diseño, todo eso con tal de eficientar costos y gastos. Evidentemente también pólizas de seguro que pueden entrar en flotilla y por volumen resulta un poquito más económico el hecho de contratarlo. Entonces ahí es cuando estamos hablando, ahora sí, que por conveniencia de mercado realizamos la fusión de sociedades. Un segundo motivo será quizás por alianzas comerciales. ¿Qué significa? Nosotros estamos dedicados a un giro en particular. Ahora tomemos el caso quizás de una carnicería y llegan otras empresas que se dedican al mismo giro, a la compraventa
de carne, carne de res, carne de puerco, carne de pollo, ya que nos dedicamos a comercializar, nos indican que es el deseo de compartir ambos el mercado, por lo cual fusionamos las empresas en cuestión, pero tomando en consideración que tanto él tendrá sus socios y su capital, y la empresa de nosotros tendrá nuestros socios y nuestro capital. Al hacer la fusión, tanto sus socios como nuestros socios compartirán una misma razón social. Digamos que aquí se genera una nueva empresa para evitar cualquier otro contratiempo, cualquier otra situación, y se crea una razón social diferente con la participación accionaria de todos y cada uno de los socios, con las obligaciones, con los derechos y las propiedades de las dos empresas. Entonces, en ese momento es cuando decidimos realizar también una fusión de sociedades. Un tercer ejemplo que podemos tener de fusión de sociedades puede ser una estrategia fiscal. Las pérdidas fiscales, según dicta ahora sí la ley del impuesto sobre la renta, nos indica que solo pueden ser aplicadas en empresas del mismo giro, por lo cual se consiguen empresas. Supongamos que yo soy una empresa que me dedico al desarrollo inmobiliario y yo estoy construyendo casa habitación, por lo cual yo tengo ya esperada una utilidad. Sin embargo, existen empresas que sí, en su vida normal y rutinaria incurrieron en pérdidas y el negocio no fue factible. Entonces esa empresa ostenta en sus indicadores fiscales pérdidas que también son del giro de la construcción de bienes inmuebles destinados a casa habitación, por lo cual al absorberla yo por una fusión de sociedades puedo tomar ese indicador, hacer lo propio y poder disminuir a posteriori esas utilidades fiscales que pudiera yo obtener en mi propio giro. Eso puede ser una mecánica por la cual se puede considerar el hecho de tener una fusión. Un cuarto elemento sería por el elemento de la CUCA, la cuenta de capital de aportación. La CUCA es un elemento inherente a la misma sociedad. No significa que la empresa, aunque tenga un saldo de la CUCA, cuenta de capital de aportación, no significa que va a tener capital en efectivo o en bancos. Puede ser que lo haya perdido todo y esa cuenta de CUCA sea nada más un indicador fiscal. Al yo hacer la fusión de sociedades, me puedo jalar ese indicador fiscal a la razón social que yo tengo. Ahí no se solicita que la CUCA mantenga algún mismo giro, mantenga X número de años, y se puede absorber el factor o el indicador fiscal de la CUCA. ¿Para qué? Para futuras reducciones de capital. Algunas estrategias fiscales involucran la reducción de capital, por lo cual la fusión también ahí sería una opción muy viable en materia, ahora sí, empresarial, mercantil, incluso fiscal. A consideración propia, el hecho de contar o no con una estrategia de fusión de sociedades no involucra un éxito per se para las sociedades. Hay negocios que deciden dividirse en zonas y en razones sociales diferentes por cuestiones de estrategia, tanto estrategia mercantil como estrategia fiscal. Es decir, nosotros podemos tener una razón social por cada ciudad en la que nosotros estamos teniendo alguna intervención mercantil. No significa que sea forzoso, ojo, sino que yo opto por así hacerlo por estrategia propia. Hay otras empresas que deciden aperturar sucursales particulares por cada una, sucursales entendido como una sucursal fiscal sin que cambie la razón social. Entonces la fusión a consideración propia únicamente es un caso ahora sí apropiado de éxito cuando la estrategia mercantil va de la mano con la estrategia fiscal, pero no es el hecho de que a partir de ahí va a haber algún tipo de éxito o fracaso propio de las empresas. Por el otro lado, la adquisición de negocios sí involucra el crecimiento de las empresas. En ocasiones el hecho de crecer demasiado nos involucra ya más carga que el beneficio. Llega un momento que estos costos variables sobrepasan la utilidad marginal, por lo cual es mejor incurrir en otros negocios diferentes, por lo cual la adquisición de negocios puede ser una muy buena opción. De igual manera, la COFESE, la que mide la competencia económica, vigila todo este grupo de adquisiciones y de fusiones de negocios. ¿Para qué? Para siempre asegurar que exista competencia económica en territorio nacional, e incluso puede dar el veredicto de que no se procede
no se puede dar adelante con la adquisición, con la fusión en cuestión, y por ahí se puede ahora sí cerrar tratos o darle reversa a esos tratos, por lo cual hay que vigilar que nuestra participación en el mercado al momento de hacer una fusión, una adquisición de otros negocios, otros competidores del mismo giro, no caigamos en acciones monopólicas, en algo que nosotros somos el único proveedor de ese bien o servicio en el mercado. De ahí más, la adquisición siempre asegurará que negocios ya establecidos, ya funcionando, ya comprobados se puedan adquirir, mejorar, innovar y evidentemente nuestras empresas incurrir en otros ámbitos de negocio en aras de poder crecer. Incluso hay adquisiciones de negocio que se hacen para autoconsumo. Existen empresas tan grandes que requieren trailers para sí mismos. Entonces, en vez de ellos estar siempre contratando el servicio de flete, de transporte, de mensajería, de carga, ellos lo que hacen es comprar empresas que se dedican a eso y se dan el autoabastecimiento de servicios. Evidentemente, al tener una transportadora, ahora va a necesitar llantas. Será ahora sí labor del consejo de dirección saber si se compra una empresa que se dedique a la comercialización y producción de llantas o seguir comprando llantas a algún proveedor. Eso es la parte interesante, la parte mercantil, la parte de estrategia. Pero en cuanto sigan creciendo las empresas, el autoabastecimiento, la expansión a otros giros, ahora sí que a materia corporativa, el hecho de compartir gastos que no van a incurrir hace que los márgenes de utilidad se puedan crecer un poquito más, ya que nóminas tales como la administrativa, la parte jurídica, la parte de marketing se están compartiendo entre todas las empresas del grupo, por lo cual se pueden reducir costos en ciertas zonas, donde no en la parte operativa, en la parte de los insumos. Pero por ejemplo, si empezamos a adquirir negocios del mismo giro en otras ciudades, las economías de escala, las compras por volumen nos indican que nos darán precios más bajos. Evidentemente, cuando haya un poquito más de demanda, ¿qué va a pasar por ahí? El precio sube. Pero si yo estoy ofertando un poquito más, ¿qué va a pasar? El precio va a bajar. Entonces, en esas economías de escala buscamos que bajen esos precios. ¿Por qué? Porque estamos comprando más producto y ya la otra empresa, ¿qué va a hacer? Ya no tiene que ofertar tanto producto a otros competidores, por lo cual nos darán precios más competitivos, haciendo que nuestro negocio pudiera ser más próspero. Esa es la parte buena de la adquisición de negocios. Por la parte de fusión de negocios, la verdad, no se considera que existe un beneficio per se, sino es parte de la misma estrategia. Por último, debemos de tener en consideración las ofertas públicas de adquisición, que por ahí alguien hace el ofrecimiento de adquirir la empresa y evidentemente será labor de los socios decidir si aceptan o no. Todo eso con sus reglas, pero aquí hay un dato interesante. En la fusión de sociedades, los socios están de acuerdo, por lo menos en su mayoría, de realizar la fusión. Sin embargo, no se habla de comprar en sí la acción, sino que van a ser partícipes o accionarios de la nueva sociedad. En una OPA o en esta propuesta de adquisición, los socios que van a tener les van a comprar con un precio un poquito excedente al del mercado sus acciones, desplazándolos totalmente de la sociedad. Por lo cual, si ya se existen negociaciones para hacer una fusión y crecer en materia mercantil, la OPA a consideración propia va a ser negada en todo momento. Sin embargo, si no existen planes de expansión y por el contrario están estáticos, no ha habido movimientos, quizás hay buenas utilidades, pero consideran que pueden hacer más con el capital propio, ya en numerario, ya en efectivo, la OPA cuando les llegue podrá ser una buena oportunidad para cambiar de giro, cambiar a otro negocio y dedicarse a algunas otras acciones ya con dinero en mano, por lo cual la OPA y la fusión no van a ocurrir en el mismo momento, van a ocurrir en diferentes momentos en sí. ¿Qué significa esto? Yo puedo lanzar una OPA a través de una sociedad mía para adquirir acciones de un competidor y posteriormente a la adquisición de ese negocio decidir si se fusiona o no. Pero tanto la OPA como la fusión nunca van a ocurrir en el mismo momento. Entonces hay que tener en consideración también
Digo, y al contrario, cuando ocurre una fusión, evidentemente como ya hubo la unión de capitales, la unión de socios, la unión de accionistas, ya una OPA no prosperaría, por lo cual hay que tener todo eso en consideración. La verdad es que la fusión es una parte integral, muy eficiente cuando se trata de adquisición de negocios del mismo tipo, y la OPA es una elección totalmente inteligente. ¿Para qué? Para adquirir negocios de otro giro, de otro tipo, y realmente tomarlos como propios con todas las acciones respectivas legales que se requieran. Pero al final del día las dos son buenas opciones. ¿Para qué? Buscar un crecimiento en la participación de mercado de nuestras empresas. Con esto me despido. Muchísimas gracias. Para todos ustedes, el doctor Ernesto Valenciano.